Hola a todos, encantada. Em, Cuando me preparaba esta charla, una de las cosas que me venía a la cabeza es, bueno, ¿cómo encuentro personas innovadoras para mi organización? ¿O cómo puedo ser yo mismo más innovador? La mayor parte de gente no sabe qué es lo que hace a alguien innovador. En los próximos 20 minutos les daré las pinceladas clave para entender por qué algunas personas llegan a tener esas ideas rompedoras, cómo funciona la mente innovadora y qué podemos hacer todos nosotros para fomentar la innovación. Hay que entender que, como todos sabrán, la innovación es un proceso en el que se implementa algo nuevo, se añade valor, se modifican elementos o ideas ya existentes. Y esto es importante para diferenciarlo de la creatividad o la inventiva, que tienen diferentes áreas en nuestro cerebro. Al final, la creativa o la inventiva sería generar algo nuevo de la nada. Quizá podríamos reflexionar sobre si en el siglo XXI ya está todo inventado y por ello necesitamos innovar, pero eso sería otra discusión. Centrándonos en la inteligencia innovadora, hay 3 tipos de pensamiento que son básicos. Por un lado, el pensamiento divergente, ¿no? Generar muchísimas ideas, muchísimas opciones. Después, pensamiento convergente, escoger cuáles de ellas son más adecuadas, son más factibles, concentrar, aterrizar esas ideas. Y finalmente, el pensamiento lateral, aquel que nos hace pensar fuera de la caja. Curiosamente, las áreas del cerebro que están implicadas son las mismas, son las que ven iluminadas en esos cerebros que están en pantalla. Sin embargo, su activación es antagónica, es decir, cuando están funcionando no sirven para los mismos procesos que cuando están apagadas. Así que realmente tenemos que entender la innovación como un proceso. Los estudios de neuroimagen, como los que están viendo, nos muestran que las áreas del cerebro que se activan cuando generamos ideas son concretas, las podemos determinar y que además es diferente si estamos reproduciendo algo que si estamos improvisando. También se ha visto que cuando se detiene la actividad cerebral somos más capaces de pensar en usos poco habituales para objetos cotidianos. Pensamiento lateral. Así, la activación del sistema prefrontal sería el responsable del pensamiento convergente. Concretamente, lo que están viendo son regiones frontales, corteza cingulada anterior. Todo esto participa en el control ejecutivo, en detección de estímulos, mientras que regiones frontales más laterales o parietales bilaterales están involucradas en el mantenimiento de la atención sostenida, lo que nos permite estar concentrados en una tarea durante mucho rato. Sin embargo, mientras el pensamiento convergente actúa cuando se está activada, el pensamiento divergente y el lateral necesitan que se apaguen esas áreas. Necesitamos que se desactiven esas áreas cerebrales y que se inhiban ciertos neurotransmisores como la norepinefrina. Sin embargo, no sería muy útil o quizá es como complicado pensar en ponernos electrodos y activar y desactivar a nuestro antojo a lo largo del día las diferentes áreas cerebrales. Por eso deberíamos aprender a fomentar los diferentes tipos de pensamiento y a elicitar nuestras estructuras mentales de otra manera. Hay estudios hechos con gemelos idénticos separados al nacer que nos indican que solo 1/3 de nuestra capacidad innovadora viene condicionada por la biología. Eso nos deja 2/3 que se establecen a partir del aprendizaje. Eso es muy importante. Por ejemplo, imaginen que tienen un gemelo idéntico, dotado del mismo cerebro y los mismos talentos naturales que ustedes. A los dos les dan una semana para generar una nueva idea de business venture. Durante esa semana, ustedes se encierran en una habitación a generar ideas. Mientras tanto, su gemelo habla con personas de diferentes perfiles sobre la inversión que quiere hacer, visita startups innovadoras para ver qué hacen, hace 5 prototipos, los prueba y se plantea continuamente preguntas del tipo, ¿qué pasaría si pruebo esto? ¿Por qué hago esto? A lo largo del día, varias veces. Persona conoce personas, observa, experimenta. Al final de la semana, ¿quién creen que tendrá la idea más innovadora? Quizá solo es cuestión de tener un momento de inspiración. Es cierto que los estudios apuntan que esos momentos de inspiración existen y de hecho para tenerlos hay una correlación entre nuestro estado de conciencia, la creatividad y la innovación. ¿En qué se basan? Se basan en la excelencia del sistema,
No tanto que seamos muy inteligentes, no tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual, sino con que trabajamos a máxima potencia. Tener la certeza de que existe una solución para ese problema al que estamos enfrentando. No solo que creamos que quizá es posible, no, tener la certeza absoluta de que eso es resoluble. Después podemos activar estrategias de introspección tipo meditación, jardinería para algunos, jugar a los dardos para otros, de tal manera que nuestro cerebro pueda funcionar en segundo plano mientras nosotros estamos relajados, desconectados. Es cierto que podríamos también introducir estrategias de reducción del estrés o de regulación psicofisiológicas. Al final se trata de tener ese momento eureka, de estar abiertos, mentalmente relajados. Después ya le tendremos que dar una explicación intelectual y verificar qué ideas son más correctas que otras. Pero volvamos a centrarnos en nuestro cerebro. Es cierto que el perfil innovador a menudo incluye rasgos como curiosidad, motivación, deseo, seguro que lo han escuchado. Y están influidas también por aspectos de nuestro entorno. Todo ello que nos indica que las emociones, que la emoción, la motivación son importantes en nuestro proceso innovador. De hecho, hay estudios que indican que el miedo y la ansiedad inhiben completamente nuestra capacidad innovadora. La primera vez que leí esto pensé, bueno, y entonces lo que siempre hemos escuchado de que en épocas de adversidad sacamos nuestro mejor yo y somos cuanto más creativos, ¿no? Todas esas experiencias que conocemos en momentos de penurias. ¿Todo eso es falso? No. La clave está en que en momentos de carestía, una de las cosas que también aparece mucho es el optimismo. Ese optimismo es lo que nos permite generar o desarrollar mucha curiosidad y mucha creatividad, ambas condiciones necesarias para la innovación. La convicción de que lo lograremos y de que el cambio es posible modifica nuestro foco atencional y permite un estado mental óptimo para ser innovadores. Esto liga con que uno de los órganos subcorticales más importantes en este proceso sea el sistema límbico y, evidentemente, la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala nos permite decodificar emocionalmente los estímulos de nuestro entorno. No solo es que sea importante en el proceso porque nos va a ayudar a regularnos, nos va a ayudar a leer el entorno de otra manera, sino que es muy importante en el proceso de toma de decisiones, cuando ya estamos haciendo ese embudo de pensamiento convergente. Y esto se debe a que está muy ligada con los mecanismos de recompensa. Otras áreas corticales, como las que tienen en la diapositiva, serían el cerebelo, la corteza cingulada que hemos mencionado antes, la corteza prefrontal, el tálamo. Todo ello se relaciona además con la asunción de riesgos. Y aquí quiero hacer un inciso, porque es importante que tengamos en cuenta que el riesgo no significa lo mismo para las neurociencias o la psicología que para las ciencias empresariales. A menudo se tiende a pensar desde el ámbito empresarial que una persona con un rasgo de personalidad que la impulse a asumir riesgos es positivo. Y esto, si lo trasladamos a rasgos de personalidad, no es exactamente así. Es muy importante que cuando seleccionemos, por ejemplo, personas para nuestra organización que queramos que sean capaces de asumir riesgos, lo diferenciemos muy bien de rasgos como la búsqueda de sensaciones, la falta de control de impulsos o la desinhibición, que podrán justamente hacer lo contrario de lo que estamos buscando y ser contraproducentes para el proceso de innovación de nuestra empresa y de los equipos que estemos generando. Después de todo esto, ¿cuál es la esperanza? Que las reviews hechas hasta el momento han logrado identificar 5 habilidades claves que son las que distinguen a los ejecutivos más innovadores. Capacidad para asociar, cuestionar, observar, experimentar y relacionarnos. Se ha demostrado que los emprendedores innovadores emplean un 50% más de su tiempo en estas actividades que aquellos CEOs que no tienen ningún tipo de registro innovador. Vayamos por pasos. Asociar es la capacidad de conectar preguntas, problemas o ideas aparentemente no relacionadas de diferentes áreas. Es interesante saber que nuestro cerebro no almacena la información como un diccionario todo junto y una entrada detrás de otra. En lugar de eso, asocia cada concepto con todas las experiencias vividas, algunas más obvias y otras menos. Por ello, cuantas más experiencias y más conocimientos se posean, más conexiones será capaz de hacer nuestro cerebro. Inputs nuevos, de hecho, generarán nuevas asociaciones que podrán llevar a nuevas ideas.
El entorno ideal para que suceda esto sería el que genera el efecto Medici, donde personas, debido a todos estos inputs, acaban rompiendo sus barreras asociativas, generando asociaciones no habituales o no convencionales al exponerse a muchas culturas, a aprender de formas diferentes, a replantearse sus convicciones y las construcciones sociales que tienen y a tomar múltiples perspectivas. Asociar es como un músculo mental, lo podemos entrenar. En lugar de entender, categorizar y almacenar, intentemos hacer, almacenar y recombinar. La siguiente habilidad que tendríamos que practicar es cuestionar. La mayor parte de directivos se centran en cómo hacer que los procesos existentes funcionen mejor. Una persona innovadora se lo cuestionará diferente, se cuestionará qué sucedería si se incluyese una variable nueva. Sería como la diferencia entre cómo podemos vender más contra si cambiamos el producto, ¿seguirá teniendo el mismo valor? Hay que ser capaces de imaginar opuestos, de sostener en nuestra cabeza ideas diametralmente opuestas. De alguna manera, es jugar a ser abogados del diablo en todo nuestro día a día, en todas las cosas que se nos planteen. Además, intentar ponernos límites para facilitar el cuestionamiento. Las limitaciones tienen la virtud de hacernos activar el pensamiento lateral. Una pregunta, por ejemplo, que he leído, ¿no?, investigando sobre perfiles innovadores, era alguien que le planteaba a su equipo: ¿qué pasaría si el año que viene aparece una ley que impide que vendamos a nuestros clientes actuales? ¿Cómo ganaríamos dinero el año que viene? Estimular esto en nuestros equipos de forma recurrente hará que ellos integren esta habilidad en su día a día. O nosotros mismos intenten emplear 15, 20 minutos cada día en escribir 10 preguntas que pongan en riesgo su status quo o el de su compañía o el de la industria a la que se dediquen. Para ello también es importante observar. Los ejecutivos innovadores producen ideas poco convencionales de negocio, pero lo hacen escrutando fenómenos cotidianos, concretamente la conducta de los potenciales clientes, de a quién le quieren vender o con quién quieren interactuar. Al observar a los demás, de hecho, serían como antropólogos o científicos sociales. De alguna manera buscan de forma cuidadosa, intencionada y consistente pequeños detalles conductuales que den la clave para nuevas formas de hacer las cosas. Se trata de no intentar juzgar lo que vemos, observar con la mayor neutralidad posible. Quizá la pregunta clave que se podrían plantear durante esta observación es: ¿qué es diferente de lo que me estaba esperando que vería? ¿No? ¿Qué veo que me chirríe o que no hubiese esperado que fuese así? Con todo esto, es evidente que hay que probar las cosas. La innovación no sería tal sin intentar activamente probar nuevas ideas a través de prototipos, pilotos, todas las startups, ¿no? Al final, la idea es construir experiencias interactivas e intentar provocar respuestas poco ortodoxas a ver qué emerge, a ver si funciona o no funciona. Una de las cosas, de hecho, que más potencian la capacidad de innovación en este sentido es vivir y trabajar en otro país o continente. La ciencia nos explica que cuantos más países haya vivido una persona, más productos, procesos o negocios innovadores será capaz de generar. De hecho, un dato interesante a este respecto que nos devuelven las investigaciones es que las empresas con CEOs que han tenido experiencias internacionales antes de acceder al cargo presentan unos resultados financieros un 7% superiores a las que tienen CEOs que no han tenido esas experiencias. Funcionar en nuestro día a día con una mentalidad de refutar hipótesis es muy importante. Es importante que puedan ir a seminarios como este o cursos de educación ejecutiva sobre temas fuera de su área de expertise. Lean libros que identifiquen tendencias emergentes. Cuando viajen, no pierdan la oportunidad de conocer el estilo de vida local. No solo conozcan, vivan. Desarrollen hipótesis de los conocimientos adquiridos y pruébenlos en la búsqueda de nuevos productos o procesos. Eso es innovar. Y cuando vuelvan, encuentren la manera de institucionalizar pequeños experimentos frecuentes dentro de su organización. Y esto tiene que ir de la mano de un reconocimiento abierto de que el aprendizaje a través del fallo es un camino laborioso hacia la cultura de la innovación. Hay que cambiar el paradigma del error. Y finalmente, interactuar.
Es importante dedicar tiempo y energía a encontrar y probar ideas a través de nuestras relaciones interpersonales de diferente índole, porque nos pueden dar una perspectiva radicalmente diferente. La diferencia con el networking que vemos habitualmente es que en este networking la mayor parte de ejecutivos buscan acceder a recursos, venderse ellos mismos o potenciar su carrera. Para innovar debemos salir, buscar, conocer personas, ideas y perspectivas diferentes para extender de alguna manera el dominio de nuestro conocimiento. Se trata de hacer un esfuerzo consciente para visitar, conocer personas, ideas. Una idea o un ejercicio que se podría hacer es asistir de forma recurrente a reuniones, comidas, encuentros de ideas con diferentes cargos, empresas de diferentes industrias o países. Conforme más nos involucramos en este tipo de actividades que les acabo de comentar, más moldeamos nuestro cerebro. Son esos 2/3 que podemos cambiar con aprendizaje. Y también nos vamos a retroalimentar, conseguiremos más seguridad en nuestras habilidades innovadoras, lo que nos animarán a seguir gracias al optimismo que sentiremos. El pensamiento innovador puede ser innato para algunos, pero puede desarrollarse y reforzarse a través de estas prácticas. La repetición de estas estrategias hará que se vuelvan automáticas a nivel individual o de equipo si somos capaces de fomentarlas. También es cierto que como gestores de personas podemos conformar equipos que trabajen de forma colaborativa, aportando cada uno una de estas capacidades. Y no es por generar fear of missing out, pero hay empresas que ya están usando la neurociencia para fomentar la innovación. Pixar utilizan principios de neurociencia para diseñar espacios de trabajo creativos que fomenten la colaboración, la comunicación, la generación de ideas. Google, con políticas como tiempo del 20%, que permite a sus empleados dedicar tiempo a proyectos personales. Esta estrategia, al final, se basa en que la curiosidad y la exploración son fundamentales para la generación de ideas innovadoras. El design thinking que usamos la mayoría de nosotros se basa en la comprensión de los procesos cognitivos y emocionales implicados en la generación de soluciones fuera de lo normal. Se aplica la empatía, el pensamiento divergente, ¿no? El prototipado rápido para estimular la innovación desde dentro. Luego también hay como programas que directamente atacan ya desde edades tempranas, como los programas de entrenamiento en pensamiento creativo, el Design Your Brain de la Universidad de Stanford o la Innovación en Acción de la Universidad de Harvard. Se basan en la comprensión de los procesos cognitivos y emocionales relacionados con la generación de ideas. Y finalmente, para nuestros más pequeños, el neurofeedback que se usa en el ámbito de la educación, que les permite tener un conocimiento en tiempo real de cómo está funcionando su cerebro, y esto les ayuda a autorregularse y a optimizar su rendimiento cognitivo.